Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el hermoso libro de Ruth. Son 4 capitulitos que encontramos, el libro de Ruth que nos enseña cosas maravillosas con tan pocas páginas, tan pocos capítulos, pero sin embargo con una profundidad de esta teología que nos va transmitiendo. Y justamente hablando de teología, queremos concentrarnos en esta palabrita, theos logos, es decir, cuál es el tratado o cómo se concibe a Dios en el libro de Ruth. Por eso hoy, en nuestro curso bíblico, queremos hablar sobre la concepción de Dios en el libro de Ruth. Upea dice en la teología. Teología dice, ella bañande yeikua, oye cualca ñande, ella bañande yara, oye cualca. Esto quiere decir theologos, Dios tratado, estudios sobre Dios, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se da a conocer, qué concepción nosotros tenemos de Dios, según, en este caso, el libro de Ruth. Según el pensamiento de este pequeño y hermoso libro sagrado. Y bueno, entonces el libro de Ruth de Dios. En primer lugar, tenemos que hacernos una preguntita. ¿Qué puede enseñar Ruth sobre Dios? ¿Qué puede enseñar Ruth sobre Dios? Este librito de 4 capítulos. A primera vista, el libro de Ruth da un aspecto un tanto secular. Una historia, y la situación, Yajapana, tenemos que emigrar, tenemos que salir de nuestro pueblo, de nuestra nación, etcétera, etcétera. O sea, parece un libro muy secular, ¿verdad? En estos 4 capítulos, en esta historia de esta mujer o de esta familia, Noemí, Elimelech con sus hijos, que van, que se casan, como habita o pella, ¿verdad? A esto le llamamos una historia secular, una historia de esta familia. A diferencia de otros libros, ¿verdad? Este libro trata episodios de la vida de una familia corriente de Belén. Una familia que está allí, ¿verdad? Que es corriente, que pasa hambre, que está en situaciones difíciles, o la barea, o la sequía, ni que tú gran cosa ya pon, ni que tú ñañemitún, ni que tú imbabea, ya huerecoa, lleva, ¿por qué? Porque viene una sequía. Estamos en el tiempo de los jueces, es una historia entonces que se realiza dentro de un contexto histórico y bueno, parece una historia así, como decíamos, secular. Este no es un librito donde nosotros encontramos hazañas
de los líderes religiosos de Israel, por ejemplo. En otros libros nosotros, no sé, le encontramos a un Josué, le encontramos a un Moisés que da órdenes, que dice lo que hay que hacer, cómo tenemos que hacer. Hay que presentar batalla, hay que pelear aquí. Oye, no hay alguno en Bellapola y Bahía, y así, ¿verdad? Líderes, tantos líderes guerreros, o líderes morales, o líderes religiosos. Eso encontramos en otros libros. En el libro de Ruth no encontramos nada de esto. No hay por ahí líder religioso de Israel en este libro de Ruth. También en este libro no encontramos milagros. No hay por ahí milagro. En otros lugares encontramos milagros, como Dios actúa, ¿verdad? Dios que hace milagros, Dios que cambia, no sé, entonces el agua en sangre, en el Éxodo, no sé, y así está con la milagro. Que cae del cielo el maná, entonces, y copea, y así sucesivamente. Hay muchos pasajes donde aparecen en otros libros milagros de Dios. Aquí en el libro de Ruth no hay ningún milagro, no aparece nada, no hay ninguna intervención extraordinaria. Tampoco aparecen prodigios, tampoco aparecen portentos, al contrario. Aquí es una vida, como decíamos recién, de una vida familiar, corriente, lo que está sucediendo en el día a día. Al contrario, parece que ya es un poco pesadita, así que de verdad la situación y la vida que están viviendo es un poco lo que nosotros solemos llevar sobre nuestras espaldas en el día a día. Hay que levantarse, hay que ir a trabajar, hay que buscar el pan de cada día. Pero fuerza de voluntad, porque sabemos que tenemos que luchar en el día a día. Aquí tampoco en este libro no encontramos, por ejemplo, visita de ángeles. En ningún momento viene y le dice: Ruth, levántate, porque tienes que ir y allá encontrar. O sea, como alguien que le está dirigiendo y le está diciendo visiones de ángeles. Tampoco como le había sucedido a Moisés, la famosa zarza ardiente, cómo le descubre a Dios, cómo le descubrimos a Dios, y a Dios le descubrimos a través de algo portentoso, maravilloso, una zarza ardiente ahí que se enciende, que no se apaga nunca, la gente, pero esto es algo extraordinario. Zarza ardiente, como Dios se manifiesta, que sale la voz de Dios de la zarza ardiente que le habla a Moisés. O tampoco en este libro no aparece ningún mar que se abre, el mar, ¿verdad? Con la vara. Entonces, portento, ¿cómo sucede eso? El mar que se abre, ahora todo encontramos que está seco como un camino y vamos a pasar por el medio del mar. Tampoco encontramos, como en el capítulo 19, cuando sube Moisés, por ejemplo, a la montaña, tampoco guerra santa, relámpago, no, nada especial. Es un libro muy, muy, muy sencillo lo que estamos encontrando con estos 4 capítulos del libro de Ruth. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. El cardenal brasileño Claudio Humes ha fallecido a los 87 años de cáncer de pulmón. Fraile franciscano, fue prefecto de la Congregación del Clero entre 2006 y 2010, después de servir 8 años como arzobispo de Sao Paulo. Pocos días después del cónclave que lo eligió Papa, Francisco le atribuyó públicamente la inspiración a la hora de elegir su nombre. Nell'elezione io avevo accanto a me il arcivescovo emerito di São Paulo, mi abbracciò, mi baciò e mi ha detto: non ti dimentichi dei poveri. E quella parola è entrata qui, i poveri, i poveri. El cardenal se comprometió a abordar las cuestiones relacionadas con el clima y la justicia social y tuvo un papel decisivo en la puesta en marcha del sínodo sobre la Amazonia. Solo le faltaba una semana para cumplir 88 años. Durante el Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Papa volvió a pedir a la comunidad internacional un cambio en la política global. Era el día 130 de la guerra en Ucrania.
Il mondo ha bisogno di pace, non una pace basata sull'equilibrio degli armamenti, sulla paura reciproca. No, questo non va. Questo vuol dire far tornare indietro la storia de 70 anni. Francisco dijo que aún se está a tiempo de retomar el espíritu que vino tras la Segunda Guerra Mundial. Siempre recuerda que en aquel momento el mundo tomó conciencia de que era necesario unir fuerzas para evitar tragedias como la que causó el nazismo. La crisi ucraina avrebbe dovuto essere, ma se lo si vuole può ancora diventare, una sfida per statisti saggi, capaci di costruire nel dialogo un mondo migliore per le nuove generazioni. Con l'aiuto di Dio questo è sempre possibile. En otras ocasiones el Papa puso los ejemplos de políticos como De Gasperi o Robert Schuman. Fueron figuras clave en proyectos como la Unión Europea, a la que Francisco elogia porque son proyectos que unifican y no dividen. Del 2 al 7 de julio el Papa debía estar en República Democrática del Congo y Sudán del Sur. La rodilla se lo impidió y para mostrar su cercanía a pesar del cambio de planes, Francisco decidió enviar este mensaje a las poblaciones de estos dos países. Signore sa quanto è grande il mio rammarico per essere stato costretto a rinviare questa visita tanto desiderata e attesa. Ma non perdiamo la fiducia e nutriamo la speranza di incontrarci al più presto. En este mensaje el Papa les transmitió lo que de persona les hubiera querido decir en el viaje. Avete una grande missione, tutti, a partire dai responsabili politici, quella di voltare pagina per aprire strade nuove, strade di riconciliazione, strade di perdono, strade di serena convivenza e di sviluppo. Por último, les mandó unas palabras de aliento. Les dijo que las lágrimas que han derramado a causa del sufrimiento no son inútiles y que encontrarán el consuelo de Dios. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Cuando miro atrás, solo puedo ver tu fidelidad. Todo lo haces bien. Cuando te elegí, no me equivoqué. Me has dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces como nadie lo hace.
alma inigualable. Hoy quiero agradecer por salir a mi encuentro, por darme vida nueva y estar en todo momento. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 Aunque a veces caigo, tu gracia me levanta. Cuando me voy lejos, tu amor es quien me alcanza. Siempre volveré a tu corazón, que me enseña a amar, regalándome su amor. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio por nada. 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 Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento y estamos ahora específicamente introduciéndonos en la explicación teológica de este libro de Ruth. Es decir, ¿qué puede enseñarnos el libro de Ruth sobre Dios? ¿Qué dice Ruth sobre Dios? Y hablamos en esta primera definición que utiliza explícitamente el nombre de Yahvé, Adonai. La palabra Gesed como característica, que el Señor tenga misericordia, le dice aquí a sus nueras. Y Gesed decíamos que es una palabra en hebreo cuyo significado no puede ser definido con una sola palabrita, por lo menos en nuestra lengua, sino que tiene varios otros significados. Es un término, primero, relacional. Mísero, cor cordis, el corazón hacia el mísero cordis, cor cordis. Entonces, la misericordia quiere decir una relación, ¿verdad? La relación de mi corazón con el corazón de la otra persona. Por eso decíamos, es un Dios misericordis, misericordioso. Oye, oñe ñandú decimos nosotros. Hata añandú, pechera pichave. Peoicotemeva, añandumit, añandú, sentirse, ¿viste? Entra en relación. Entonces, una palabra relacional, es un término relacional que envuelve también otro grupo de conceptos. Pero lo esencial es ese añandú, eñandú, relacional con las personas. Todos los atributos positivos de Dios entonces entran aquí, en este eñandú. Él dice la eñandú de la Biblia. Primero, el amor, ¿verdad? O sea, el amor, añanduciendo, ese palpitar. Después es la misericordia, ¿verdad? Es entonces esa actitud
de ponerse en la actitud misericordiosa. Añandú, y aquí tiene que ser entonces la misericordia, Eyeporiajubereco. Eyeporiajubereco, ven de la pillar, esa es la misericordia. Luego es gracia. Va para Icotebella, para Ñandú. Viste que la relación siempre te lleva a otros pasos más. Gracia. Gratia, latín ya esto, gracia, gratis, de ahí viene, gratis. Entonces el Gesed significa una gratuidad también. Qué interesante, por eso decía que no se puede simplemente con una palabrita definir todo, porque tiene varios significados, porque es relación siempre. Y como es relación, aquí nos está hablando de una gratuidad. El amor, una gratuidad, servicio, son atributos muy lindos. La bondad. Entonces la bondad es esa sensibilidad y ese cariño hacia la otra persona. También es la benevolencia, es el desear el bien, el desear la benevolencia. Entonces que venga lo mejor para esta persona. Entonces cuando uno reñandúa lleva pejasea, por ejemplo, pero ya tu pa bejarejo ayer por yajubere, vendera villarere mañare ella lleva, va ella va aipota, cochera pichaco lleva oñeñandupona. La benevolencia, que vuelva la salud, que vuelva entonces el sentirse bien esa persona. Esa es la benevolencia. Luego está la lealtad. Esta es otra terminología maravillosa, es decir, yo soy una persona leal, una persona que te quiere y que se pone, ¿verdad?, a tu misma altura y soy leal a esa amistad, a ese cariño, estoy a tu lado, no te voy a engañar, no me voy a poner en contra tuya, al contrario, en este momento de dificultad me pongo a tu lado. Luego también está la fidelidad al pacto. Imagínense entonces todos los significados que tiene la palabra Gesed. ¿Por qué? Porque entra aquí el aspecto relacional, decíamos. Y todo esto implica relación. Todo esto nos está indicando y nos está diciendo que hay una relación, ¿verdad?, entre las personas. Hay una fidelidad al pacto. Y esto es lo que nos enriquece y esto es lo que a nosotros también entonces nos entusiasma, ¿verdad?, a saber. Y esta es la definición. Es la primera definición que estamos teniendo en el libro de Ruth. Nosotros decíamos en este versículo 8 que Noemí le muestra el Gesed para con sus nueras, que el Señor tenga misericordia de ustedes. Es decir, que el Señor les demuestre su amor, su benevolencia, su misericordia, su gracia, su bondad, su benevolencia, su lealtad, su fidelidad también a ese pacto. El pacto que hay aquí, de ese amor verdadero, ese pacto que hay con las personas. Por eso es relación. Nos estamos relacionando y entramos en sintonía con Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Los dogmas sobre el Papa y la Iglesia. La Iglesia fue fundada por el Dios y hombre Jesucristo. Cristo fundó la Iglesia, que Él estableció los fundamentos sustanciales de la misma, no tocante a la doctrina, culto y constitución. Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, eso lo encontramos en Mateo 16, 18, como cabeza visible de toda la Iglesia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 8 al 11, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. El pontífice romano es el sucesor del bienaventurado Pedro y tiene el primado sobre todo el rebaño. El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de la fe y costumbres, sino también en la disciplina y en el gobierno de la Iglesia. Conforme esta declaración, el poder del Papa es de jurisdicción universal, supremo, pleno, ordinario, episcopal, inmediato. El Papa es infalible siempre que se pronuncia ex cátedra. Para comprender este dogma conviene tener presente, sujeto de la infalibilidad papal, es todo papa legítimo en su cualidad de sucesor de Pedro y en otras personas u organismos, por ejemplo, congregaciones pontificales a quien el Papa confiere parte de su autoridad magisterial. Ahora, el objeto de la infalibilidad son las verdades de fe y costumbres reveladas o en íntima conexión con la revelación divina. La condición de la infalibilidad es que el Papa pronuncia ex cátedra y solo cuando pronuncia ex cátedra. Que hable como pastor y muestre a todos los fieles haciendo uso de su suprema autoridad, que tenga la intención de definir alguna doctrina de fe o costumbre para que sea creída por todos los fieles. Las encíclicas pontificales no son definiciones ex cátedra, tampoco no pueden estar en contradicción con el magisterio. La razón de la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo que preserva al sumo maestro de la Iglesia de todo error. La consecuencia de la infalibilidad es que las definiciones cátedra de los papas sean por sí mismas irreformables, sin la intervención ulterior de cualquier autoridad. La Iglesia es infalible cuando hace definición de materia de fe y de costumbres. Están sujetos a la infalibilidad. El Papa, cuando habla ex cátedra. El episcopado pleno con el Papa, que es la cabeza del episcopado, es infalible cuando se reúne en concilio ecupénico o disperso por el rebaño de la tierra, enseña y promueve
una verdad de fe o de costumbres que siempre fue enseñada por la Iglesia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. La virtud teologal de la fe es un don, una luz divina por la cual somos capaces de reconocer a Dios, ver su mano en cuanto nos sucede y ver las cosas como Él las ve. Por lo tanto, la fe no es un conocimiento teórico, abstracto de doctrinas que debemos aprender. La fe es la luz para poder entender las cosas de Dios, es adherirse a Dios. Tiene una característica muy importante. La fe es el encuentro con Dios, con su designio de salvación. Y también con la fe el hombre responde libremente a este encuentro con Dios, entregándose a Él con la inteligencia, con la voluntad. La fe es sencilla, no está hecha de elucubraciones, de discursos, sino de una verdadera adhesión a Dios, así como María, así como Abraham, como los profetas. La fe es vital, es decir, debe cambiar mi vida, demostrarse en mi vida. Por eso hay que vivir de fe. La fe es la experiencia, es decir, es un conocimiento de Dios en la intimidad. Los que tienen fe gozan de Dios. No es un sentimiento, sino un conocimiento del Espíritu que Dios nos da para imitar como Él es. Intimar en el Espíritu profundo con el Señor. Ahora, este conocimiento experimental de Dios tiene también sus momentos privilegiados para manifestarse a las almas. En el sacrificio, en el dolor, en los momentos de prueba, cuando se requiere de humildad y de un mayor desprendimiento también de sí mismos. La fe, por lo tanto, es objetiva, es decir, no se queda a un nivel subjetivo, intimista, sino que creemos en un Dios que se ha revelado a través de la palabra que hemos recibido de la Iglesia, palabra que es preciso conocer, aprender y hacerla vida. Los dogmas de la Iglesia son luces en el camino de nuestra fe, nos iluminan y nos lo hacen muy seguro. La fe, por otra parte, termina también en compromiso. Compromete la vida con Dios en la fidelidad a su ley y en la donación total al Señor. Compromiso de defenderla con mi palabra y testimonio, alimentarla con la continua lectura y meditación de la Biblia y difundirla también a mi alrededor en el apostolado. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandi Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos mirando la teología del libro de Ruth. Qué hermoso este libro. Estamos hablando principalmente de lo que enseña. ¿Qué es lo que enseña Ruth en este libro? Sobre Dios. Y eso quiere decir teólogos. ¿Cuál es la teología del libro de Ruth? Ahora estábamos mirando de Boaz. Boaz habla de Dios en 6 ocasiones, decíamos, 5 veces usando el nombre del Dios de la alianza. ¿Cuál es el nombre del Dios de la alianza? Es el famoso Yahvé, como decimos nosotros. Adonai, Yahvé, Adonai, el Señor también se traduce, porque Adonai quiere decir Señor. Entonces normalmente las Biblias traducen con esa palabra, el Señor, en castellano. Ñandi Yara sería. Bueno, y una vez aparece con la característica de su relación con Israel, es decir, Dios de Israel. El Dios de Israel.
Interesante, el Dios de Israel, la relación con Israel. Ahora, las 4 primeras expresiones que nosotros encontramos están en las bendiciones. Entonces Yahvé, o sea, el Señor, aparece en las bendiciones. Por ejemplo, en el capítulo 2.4, vamos a mirar un poco lo que nos dice el capítulo 2.4. En ese preciso momento llegaba Boaz, bueno, que es de Belén, y saludó a los cosechadores diciendo: el Señor esté con ustedes. El Señor te bendiga, le respondieron. El Señor esté con ustedes, el Señor te bendiga. Esta es la primera parte en que aparece. Luego en el 12a, también capítulo 12, mejor dicho, capítulo 2, versículo 12a. Que el Señor te pague lo que has hecho, que te recompense con creces el Señor, el Dios de Israel. Ahí está. Entonces también aquí aparece 12a. 12a. Y el 12b también aparece, ¿verdad? El 12a, que te recompense con creces el Señor. Hasta ahí nomás. Luego el 3. El 3.10. Vamos a ver un poco el 3.10, cómo se nos presenta. Dice lo siguiente: Él exclamó: que el Señor te bendiga, hija mía. Ahí está, que el Señor te bendiga. Es el Dios, el Señor, Yahvé. Utiliza aquí esa palabrita, de eso es lo que estamos mirando. Y bueno, y después nosotros miramos, estas son las manifestaciones, ¿verdad? Y en las bendiciones, se manifiestan estas bendiciones. Y luego tenemos manifestación también, reconocimiento a Yahvé como un Dios misericordioso que vive con su pueblo. Yahvé sea con ustedes. Yahvé esté con ustedes. Que recompensa a las personas por sus actos de devoción. Recompensa, el Dios de la alianza, por sus actos de devoción y de bondad. Actos de devoción y de bondad. Recompensa. El 2.11 nos dice lo siguiente. Vamos a ver un poco cómo nos va a decir. Boaz le respondió: me han contado muy bien todo lo que hiciste por tu suegra después de que murió su marido, tu marido, y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y tu tierra natal para venir a un pueblo desconocido. Que el Señor, ahí está, de nuevo, que el Señor te pague lo que has hecho, que te recompense, ahí está, que te recompense. Entonces el Señor que bendice y al mismo tiempo el Señor que recompensa a las personas por sus actos de devoción y de bondad. Que el Señor te recompense, que el Señor te pague lo que has hecho, que te recompense con creces el Señor, el Dios de Israel, al que has acudido para refugiarte bajo sus alas. La adición de la expresión el Dios de Israel en el 2.12 es muy significativa, porque Boaz está hablando con una moabita. Está hablando entonces con una moabita. Es interesante entonces aquí lo que se nos va presentando, ¿verdad? Es muy significativa toda esta expresión. Y hay una adición, o sea, se agrega posteriormente el Dios de Israel. Es muy significativa porque Boaz está hablando con una moabita. Por eso les pone bien, de Israel, Dios de Israel. Ahora en la frase conclusiva vamos a hablar un poco. Viniste a refugiarte bajo sus alas. Viniste a refugiarte bajo sus alas. Boaz reconoce otra característica importante de Yahvé. ¿Cuál es? Esta expresión es el anverso de la declaración de Ruth en el 1.16. El Dios protector de la nación, Yahvé, ofrece protección a todos los que se identifican con su pueblo. Se dan cuenta que es hermoso esto, ¿verdad? O sea, viniste a refugiarte bajo sus
alas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy nosotros escuchamos desde el profeta Miqueas. Estamos en el capítulo 2 del 1 al 5. Ay de los que proyectan iniquidades y traman el mal durante la noche. Al despuntar el día lo realizan porque tienen el poder en su mano. Codician campos y los arrebatan, casas y se apoderan de ellas. Oprimen al dueño y a su casa, al propietario y a su herencia. Por eso así habla el Señor. Yo proyecto contra esta gente una desgracia tal que ustedes no podrán apartar el cuello ni andar con la cabeza erguida, porque será un tiempo de desgracia. Aquel día se proferirá contra ustedes una sátira y se entonará esta lamentación. Hemos sido completamente devastados. Lo que le corresponde a mi pueblo se lo entregan a otros. Y así continúa esta profecía de Miqueas. Pero ya ella todo es consecuencia, queridos hermanos, de nuestras malas acciones. O pega con ñandeña era pecado. Porque ñandeña lleva pella ya po hija, haya poye. Bod picoña lleva oñemboyara de los bienes del Estado, de los bienes de las personas pobres, de los bienes de los indefensos, de los bienes de aquellas personas que no pueden defenderse. ¿Cuántos problemas, cuántos curuguatúes tenemos nosotros en nuestra vida, en nuestra nación, en nuestra política, en nuestra iglesia, en nuestra familia, entre nosotros mismos? Hija ella la ñande música, ñande oía lleva, oñondie oí, hermanos aisha ñande rupayo higo. Papeana y por ahí, se yo que fuera. Hoy justamente el profeta Miqueas nos está llamando la atención y nos está diciendo: atención, ustedes lo único que están haciendo es, dice, codician campos y los arrebatan, casas y se apoderan de ellas, oprimen al dueño y a su casa, al propietario y a su herencia, y así sucesivamente. Y allí ella a mí que nos lleva. Si queremos ser cristianos, si queremos ser seguidores del Señor, aquí está la propuesta. Esto es seguir verdaderamente y vivir la vida de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena. Cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato.
El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el catholicus católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios. Y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia. Significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Nosotros hablábamos que a través de los personajes, Noemí, Boaz, etc., Dios habla, Dios se manifiesta, Dios oye cualca. Ahora nosotros queremos mirar 4 manifestaciones claras de la presencia de Yahvé, la presencia del Señor. 4 manifestaciones de lo que estamos hablando nosotros. En primer lugar, ¿cuál va a ser la primera manifestación? La mano de Dios está presente en los acontecimientos aparentemente naturales. Entonces, esto es importantísimo. La mano de Dios presente en los acontecimientos aparentemente naturales. El libro abre con una nota muy inquietante. Hubo hambre en Galilea. La cápsula para hacer justamente todo lo que el personaje, ¿verdad?, está queriendo realizar para enseñarnos. Entonces, aquí el libro se abre con una nota, ya decíamos, bastante inquietante. Hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra. Entonces la cláusula parece insignificante y irrelevante. Parece. Pero esto es lo que va a motivar después, ¿verdad? La tecnología moderna atribuye la sequía a la falta de sistemas de baja presión en el mar Mediterráneo o el hecho de que los frentes fríos fueron pasando por el norte o por el sur de la región de Belén. Bueno, esto es si vamos a entrar un poco
con la cuestión meteorológica, con la cuestión de la naturaleza, de ya explícame. Sin embargo, para cualquier israelita familiarizado con el pacto de la alianza de Yahvé con Israel o Moisés en las llanuras de Moab, la crisis deriva de una causa totalmente diferente. La crisis deriva de una causa notablemente que nosotros tenemos que verlo, la notable, ya es que es muy diferente, es una causa totalmente diferente. Entonces, en las bendiciones y maldiciones de la alianza de Yahvé con Israel, Dios había advertido que sin duda alguna no habría lluvias si su gente persistiese en su conducta rebelde y pagana. Esta amenaza al pacto se describe con metáforas también en el Levítico 26, 19, 20. Ya es a mí entonces el libro de Levítico, que nosotros ya habíamos estudiado ciertamente, ¿verdad? El libro de Levítico, capítulo 26. Aquí encontramos esta amenaza, ¿verdad?, que se da, pero del 19 hasta el 20. 19, 20. Dice lo siguiente: humillaré esa enorme soberbia, haciendo que el cielo sea para ustedes como hierro y la tierra como bronce. Entonces agotarán sus fuerzas en vano, porque la tierra no dará sus productos, ni sus semillas del campo sus frutos. ¿Se dan cuenta? Entonces esta es una amenaza, ¿verdad?, que le está diciendo aquí cualquier israelita familiarizado, ¿verdad?, con este pacto de la alianza con Yahvé, con Israel o como dice en la llanura de Moab, la crisis deriva de una causa totalmente diferente. En las bendiciones y maldiciones de la alianza de Yahvé con Israel, Dios le había ya advertido: no habrá lluvia si su gente persiste en su conducta rebelde y pagana. Esta amenaza al pacto se describe con metáforas en Levítico 26, ya 19, 20. Quebrantaré, ¿verdad?, la soberbia de su poderío y haré que el cielo sea como hierro y que su tierra sea como bronce. Así, si es esta fuerza se agotará en vano. Esta fuerza se agotará en vano, pues su tierra no dará fruto, ni el árbol de la tierra dará su fruto. Bueno, esto es entonces lo que vamos encontrando aquí, lo que vamos entendiendo. Con un lenguaje un poco diferente, Moisés declaró en su sermón final en el Deuteronomio 28, 23, 24 también. Vamos a ver cómo declara Moisés aquí. Tus cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti será de hierro. En lugar de lluvia, Yahvé dará a su tierra polvo y ceniza, los cuales descenderán del cielo sobre ti hasta que perezcas. Bueno, esto es lo que dice entonces Moisés también. Pero siempre es una manera, ¿verdad?, de forzar, es una manera de decir, una manera de presentar cuál debe ser ese camino para seguir y para llegar allí donde Dios nos está proponiendo. Y eso es lo que justamente el libro de Ruth hoy también nos va diciendo a nosotros. A través de los personajes vamos entendiendo el accionar de Dios. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más en de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe.
con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.